términos económicos es, uno, porque está bajando tanto el precio del dólar y se está fortaleciendo tanto la moneda colombiana, pero dos, no sabemos los efectos concretos que pueda llegar a tener el enfrentamiento que están teniendo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer nosotros les recordábamos algunos videos, uno que se dio el año pasado en una rueda de prensa en donde estuvieron juntos el presidente Trump con Jerome Powell, que ahí lo vemos moviendo la cabeza como diciendo no, eso que está diciendo este señor no es cierto. Y también les trajimos un video en donde Powell hace, pues desde las cuentas oficiales de la FED, de la Reserva Federal, un anuncio diciendo: me abren una investigación y estoy segura que esta investigación tiene que ver por esta presión que quiere ejercer sobre mí el presidente Donald Trump para bajar las tasas de interés, diciéndole Jerome, too late Powell, ¿no? Porque ese es el apodo que le pone el presidente Trump a Powell, Sebastián. No, y sobre todo que Powell ya lo dijo y lo interpreta como una amenaza directa. Es decir, él dice, si esto que me llaman no es por ninguna refracción del edificio de la FED, sino es por no hacerle caso al presidente. Y yo, Camila, pues a usted ya le dije en consejo que me quedé pensando que tenemos que invitar a algún economista latinoamericano muy destacado que trabaje en Nueva York, que nos explique ¿qué le puede pasar a los mercados globales y especialmente a los emergentes como Colombia, como Argentina, como Chile, si un poco se empieza a quebrar institucionalmente la promesa de la FED, de su rol, de lo que ha sido para la economía mundial? Y me encontré, yo creo que con una voz inmejorable. Tenemos en línea a Alberto Hades. ¿Quién es él, Camila? Es economista, doctor en Harvard, especialista en macroeconomía y mercados financieros, y ha desarrollado gran parte de su carrera de 3 décadas en Nueva York. Vean los bancos para los que ha trabajado, Camila: Bank of America, Merrill Lynch y Goldman Sachs. Entonces, doctor Hades, bienvenido a Blue Radio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y empecemos Encantado de participar. Empecemos por ahí. ¿Qué le puede pasar a los mercados emergentes latinos si se rompe esa promesa de que la Fed es independiente, de que si hay otra dinámica diferente a la que siempre ha habido en los Estados Unidos? Bueno, empecemos en primer, si me permiten, demos un paso atrás y veamos cuál podría ser el impacto en el comportamiento de la Reserva Federal. Yo creo que hay varios efectos que no fueron pensados por Trump cuando hizo su movida de ajedrez, digamos. El primero es que aun si Powell y la Reserva Federal, era difícil cortar tasas en enero, porque el mercado lo va a leer como ¿Señorades? Cediendo a la presión política. Entonces, sí. ¿Me escuchan? Que, sí, lo escuchamos, pero es que se le está yendo la comunicación de vez en cuando y por eso era que lo saludaba nuevamente, pero lo escuchamos. Usted dice no se podían bajar las tasas de interés en ese momento y Trump no leyó bien la situación. Claro, a ver, si me dan un segundo, déjenme que chequee un segundo a qué estoy conectado en Wi-Fi, porque por ahí puedo conseguir algo mejor. Esperen. Claro, este tema del señor Hades, ¿en dónde está ubicado, Sebastián? Me dijo que está de vacaciones en Uruguay. Ah, o sea, el tema del internet latinoamericano. Esto no es solo colombiano. En Nueva York, pero tendrá familia, él es argentino, pero tendrá familia en Uruguay. No sé, está ahí, pero la imagen está muy bien. Y acordémonos que además en el sur del continente estamos de verano, entonces es momento en donde quienes son del cono sur aprovechan para irse de vacaciones largas, no como los europeos que se van en junio y julio, que es cuando es verano. Sí, no, y Uruguay es un veraneadero muy importante de América Latina. No sé si usted ha estado allá en diciembre. En Punta del Este, no estaba en Punta del Este, además porque dicen que está más caro que Mónaco, ¿no? Que usted va a Punta del Este, carísimo. Uruguay, o sea, que eso mejor dicho, aliste presupuesto de Mónaco para irse a Punta del Este. Sí, eso han dicho, no sé si todavía ya lo tenemos recuperado. Doctor Hades, ya lo vimos mejor. Sí, me escucha. Adelante, por favor. Bueno, lo que les decía entonces, sí, Punta del Este es muy lindo y muy caro, es cierto. Lo que les decía entonces es que la primera consecuencia impensada de la movida es que va a tornar al Comité de la Reserva Federal más reacio a cortar tasas en enero, y es lo que está empezando a descontar el mercado. O sea, cuando uno ve los mercados de futuros de tasas de interés, para enero prácticamente ya no descuenta nada. O sea, la probabilidad de un recorte es prácticamente cero. En marzo ha caído bastante. Para la primera mitad del año ya tenemos menos de un recorte descontado.
Eso es lo primero. Lo segundo es que varios senadores, republicanos inclusive, salieron a decir, esto no nos gusta, vamos a parar cualquier confirmación del nuevo presidente de la Reserva Federal. Entonces ya complica el trámite de confirmación de la Reserva Federal. Por otro lado, está el juicio de Lisa Cook, que es la gobernadora a la que han acusado de fraude en temas hipotecarios. Es un tema que está ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, viendo el atropello a la Reserva Federal, va a probablemente ser bastante más cauta en su decisión, y eso puede inclusive cambiar algunos votos. De manera que todo el tema se complica. Creo que el resultado en términos de política monetaria es que va a hacer que el Comité de la Reserva Federal sea mucho más cauto en términos de bajar tasas, que es lo que está descontando el mercado, y eso obviamente no es positivo para los emergentes, que tienden a beneficiarse de tasas más bajas que fomentan flujos de capital hacia los emergentes. Claro, Colombia, pero ahí es donde yo le voy a... Brasil. Ahí es donde le quiero preguntar, porque nosotros, Colombia, somos un país emergente y en este momento estamos viviendo una situación y es un fortalecimiento del peso colombiano que no veíamos desde momentos antes de la pandemia. Tenemos un peso colombiano a 3.600 más o menos, y es una moneda que se está fortaleciendo mucho, incluso comparado con otras monedas de la región que también se están fortaleciendo frente al dólar. Si la Reserva Federal, que usted ya nos dice, no va a bajar las tasas de interés porque no le van a dar el gusto a Trump, y entonces en enero no va a haber baja de tasas, cuando las bajen, ¿eso no hace que se sigan viniendo los capitales aquí a Colombia, que es el país que nos interesa, y que entonces se fortalezca aún más nuestra moneda, que en estos momentos pues está preocupando a muchos? Totalmente, sí. Si se normalizara la relación entre el Banco Central, o sea, la Reserva Federal, y el gobierno, y se pudiera bajar la tasa de interés, eso va a fomentar aún más los flujos de capital. Hay que tener en cuenta otro tema que es importante. Los emergentes vienen de 3 o 4 años muy malos, con mucha salida de capital, en el sentido de mucho inversor minorista, fondos de retiro en Estados Unidos, endowments de universidades, o sea, los activos que manejan las universidades, que han reducido su exposición a los mercados emergentes los últimos años porque no veían realmente oportunidades atractivas. Y muchas veces en diciembre, enero, es cuando se articulan las opiniones y las estrategias para el año siguiente. Y lo que sí yo he notado este año es un cambio bastante significativo. ¿Por qué? Porque hay una percepción de que después de 3 o 4 años de salida de capitales y de poca inversión en los emergentes ofrecen valor, ofrecen tasas de interés atractivas y ofrecen monedas relativamente baratas. Hay algunos lugares como Uruguay que no es tan barato, pero hay otros países donde la moneda se ha depreciado mucho en los últimos 3 o 4 años, Chile, Brasil, por ejemplo, y son lugares que están relativamente baratos. Pero lo que tú dices es absolutamente así, o sea, en la medida que la Reserva Federal corte tasas y la política... Sí, perdón. Y eso frente a los emergentes, pero también usted se mete a internet y hay una cantidad de teorías conspirativas, que no sé si son conspirativas o no, de influencers, de gente que está en YouTube, en redes sociales, que hablan que este debilitamiento del dólar pues llegó para quedarse y que el dólar podría estar perdiendo su reinado, y es la gran pregunta, es ¿hasta cuándo el dólar va a ser la moneda hegemónica en el intercambio comercial del mundo? Este debilitamiento del dólar, no solo frente a la moneda colombiana, sino frente a las monedas del planeta, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que pasa que el dólar está tan débil? ¿Es que el gobierno de los Estados Unidos quiere que esté débil para que sus productos sean más competitivos, que la deuda externa de los gringos está por las nubes, que la gente está desconfiando de Trump? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está tan débil el dólar? Bueno, a ver, si tomamos una perspectiva de 4 o 5 años, el dólar no está débil, está todavía bastante fuerte. Vayan y miren, por ejemplo, el DXY, que es el índice, sigue la mayoría de los inversores, que es un índice del dólar, y verán que el dólar todavía está bastante fuerte y se depreció el año pasado. El año pasado se depreció un 10%. ¿Por qué se depreció el dólar un 10%? Y es consecuencia de las políticas económicas implementadas por Trump, que lo que hicieron
es rebalancear un poco los portafolios. ¿En qué sentido? Y si vamos 3, 4 años atrás, el lugar para invertir claramente era Estados Unidos. Era el que desarrollaba la nueva tecnología, era el que tenía, el que tuvo la recuperación más agresiva o más violenta después de COVID, el que creció más el empleo, el que tenía la mejor performance del mercado accionario. Entonces veíamos realmente muchos flujos, no solamente en parte de emergentes, pero de Europa, de Japón, de Asia, de Australia, de Reino Unido, etcétera, hacia Estados Unidos. Y creo que con el cambio de la política que vimos el año pasado, algo de esos portafolios se rebalanceó. No fue un debilitamiento del dólar porque la Reserva Federal bajó tasas agresivamente, como a veces sucede en los emergentes, que un banco central, o en los desarrollados, que un banco central corta tasas agresivamente, reduce el atractivo de la moneda y hay flujos de salida. No fue por eso, sí bajaron la tasa de interés, pero todos bajaron la tasa de interés. El diferencial de tasas sigue siendo muy favorable al dólar. Yo creo que fue bastante más por un reacomodamiento de portafolios por el cambio de política. Una política comercial menos amistosa en lo fiscal, menos amistosa en lo comercial, menos predecible y por lo tanto lo de sobreponderar los activos americanos tiene menos sentido. Y bueno, gente que salió, claro. Algunos vendieron activos, algunos cubrieron la exposición al dólar y por eso el dólar se depreció el año pasado. Pero desde el punto de vista histórico sigue siendo una moneda fuerte. Ahora, vos planteás otro interrogante que es, ¿puede dejar de ser el dólar la principal moneda de transacción y de reserva en el mundo? Para eso tiene que surgir un competidor. O sea, por ejemplo, cuando la libra esterlina dejó de serlo, emergió el dólar como competidor porque Estados Unidos fue la economía que en ese momento emergió como la principal economía del mundo. Entonces, la libra esterlina dejó de serlo y se convirtió el dólar en la moneda de reserva y de transacciones. La pregunta es, ¿cuál sería esa moneda hoy? Y yo la verdad que no lo veo. Sí veo que algo de el dólar como moneda de transacción y el dólar como moneda de reserva se puede diversificar. Podemos ver, por ejemplo, el yuan chino tomando un rol regional, claro, en una medida, ocupando ese rol. Podemos ver algo ocupando ese rol, pero a mí me parece que todavía todo eso es marginal. La moneda, claro, que podría haber sido el gran competidor, perdón, y termino con eso, la moneda que podría haber sido la gran competidora fue el euro. Y esa moneda, por lo menos, fracasó hasta ahora. No pudo convertirse en el gran competidor del dólar. Señor Hades, Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, esta mañana dio unas declaraciones que, digamos, le dan un espaldarazo a Jerome Powell. Pero hay una duda que yo no entiendo del discurso, de la comunicación que tuvo con accionistas de sus empresas. Y mencionaba que el hecho de socavar la independencia de la Reserva Federal pudiese aumentar las expectativas de inflación e incluso subir las tasas de interés con el tiempo. ¿Por qué pasaría esto si Donald Trump socava, digamos, la independencia de la Reserva Federal? Porque si socava la independencia de la Reserva Federal y la Reserva Federal corta tasas para satisfacer al poder político, no en función de los fundamentales económicos, y recordemos que la inflación está por encima de la meta ahora. O sea, la Reserva Federal viene cortando tasas de forma muy cautelosa, pero la inflación está por encima de la meta. Si el Banco Central, como sucedió en los 70s, corta tasas de interés, no en función de las variables económicas, sino en respuesta a presiones del poder político, va a recortar tasas de más y se va a perder el ancla inflacionaria, las expectativas inflacionarias se van a desanclar y lo que probablemente vamos a ver inicialmente es un empinamiento de la curva de rendimientos. O sea, las tasas de corto plazo con los recortes de tasas van a caer, pero las tasas de largo plazo, las de los bonos de 5, 10, 20 y 30 años, van a descontar una Reserva Federal menos prudente, menos independiente y una alta. La evidencia internacional es incontrovertible. Los bancos centrales que no son independientes, que no operan en función de las variables económicas, sino en función del poder político, generan tasas de inflación más altas. Y las tasas de inflación más altas
implican rendimientos de bonos en términos nominales más altos, o sea, primas de riesgo más altas. Yo creo que al principio eso va a suceder con la tasa de mediano y largo plazo, la de corto probablemente anclada por la Reserva Federal, pero eventualmente si eso no funciona, que no va a funcionar, si se da, lo que vamos a ver es el Banco Central, o sea, la Reserva Federal, subiendo también las tasas de corto plazo, sobre reaccionando, y vamos a terminar con tasas por ahí más bajas durante un tiempo, y después, durante el próximo gobierno, con un gobierno por ahí menos la Reserva Federal, veremos tasas de corto plazo también más altas. Pues es Alberto Ades, economista y doctor en Harvard, especialista en macroeconomía y mercados financieros y que ha trabajado mucho observando la región América Latina. Doctor Ades, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y hablándonos de los temas económicos que claro que están moviendo el mundo, entre esos a Colombia y todo lo que está pasando con el dólar y el enfrentamiento entre Jerome Powell y el presidente Donald Trump. La noticia del momento en Blue Radio.